Muchas bendiciones a todos nuestros amigos y hermanos que nos siguen cada semana. Este es el programa Vive y esta semana tenemos un programa especial y vamos a tratar un tema que usualmente asusta a algunos y a otros lo pone de vuelta y media, y es el tema de la segunda venida del Señor. Jesús dio especificaciones las cuales a nosotros como creyentes y aquellos que no están creyentes es tiempo de escuchar la voz de Dios. Dio especificaciones que tienen que ver específicamente cómo nosotros tenemos que estar en alerta para lo que viene. Y muchas personas que yo conozco me han dicho, Pastora Mercedes, pero desde que yo estoy chiquita estoy escuchando, desde que yo estoy chiquito estoy escuchando que Cristo viene pronto. Y conmigo hoy están para discutir este tema hermoso de la segunda venida de Cristo en este programa Vive para todo el mundo, mi compañero de milicia, Malvin Peralta, que lo escogí a él hoy porque él me va a traer el tema, me va a enfocar el tema desde la iglesia tradicional, todo lo que nos enseñaron desde chiquititos. Y está una mujer de reino que está conmigo, Lisbermi Sánchez, que va a poner en la mesa el área contemporánea, lo que la gente de hoy en día, la iglesia de Jesucristo contemporánea está escuchando. Bueno, vamos a empezar, muchachos, con que la palabra del Señor nos habla del gran día del Señor. Yo no sé si ustedes quieren hablar un poquito de eso. Cuando ustedes leen en la palabra el gran día del Señor, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, ¿qué es lo primero que a ustedes le viene a la mente? Siempre se asocia con la venida del Señor, el día que el Señor viene, el arrebatamiento de la iglesia, el fin. Se habla del fin. Ok. ¿Y tú, Malvin, tú has escuchado esa terminología antes del gran día del Señor? Sí, como dice mi hermana Libermi, también se asocia con la gran tribulación. Hay algunos que le tienen terror y pavor a este día. El gran día de la ira de Jehová. Wow. Muchos predicadores, cuando yo estaba creciendo en el Señor, en las iglesias que mi padre pastoreaba, llegaban al altar como si fuera, como que el gran día del Señor era un día de tanta ira que, hermano, nadie se iba a salvar de eso. Y mucha gente corría al altar buscando la salvación, pero era por miedo. Bueno, sí, yo recuerdo cuando yo estaba creciendo en la iglesia, ese era uno de los temas principales para atraer a la gente a la iglesia, las campañas en las calles. Arrepiéntete que Cristo viene, y se convirtió más en un tono de burla para la gente del mundo, la gente que no conocía, no era parte de la iglesia. Dice, yo de chiquita estoy escuchando que Cristo viene, pero no viene nada. Sí, porque se perdió la esencia y la importancia de lo que realmente significa. Y se utilizó como un cuco, como un miedo. Eso mismo iba yo a decir. Que antes te enfocaban en la venida de Cristo, te enfocaban como que era algo que si tú no estabas dentro de la iglesia, como que si, mira, si tú no te arrepientes hoy, tú no te vas a salvar. O sea, no te daban otro chance, como que te infundían ese miedo. Sí. O sea, el trabajo del Espíritu Santo de convencer al hombre de pecado, te lo inculcaban a ti ellos. Sí, es decir, en vez del Espíritu Santo convencer al hombre de pecado, el hombre era convencido por ideologías humanas. Exacto. Y por miedo a lo que viene, miedo a la muerte, miedo a que no me quiero ir al infierno, y esa no era el evangelio de Jesucristo. El Señor nos mandó a predicar el evangelio, y el evangelio es un evangelio de poder, un evangelio de paz, un evangelio de gozo, un evangelio de buenas nuevas. Eso es lo que significa evangelio. Entonces, cuando una persona se comenzaba a hablar de la venida de Cristo como que era algo para meterle miedo a la gente, eso hizo que por muchos años la iglesia estuviera como en una época, en una era de miedo, de terror, de un temor, no el temor reverente que le tenemos que tener a Dios, queridos televidentes, sino un temor como de miedo. Y a Dios no se le tiene miedo, a Dios se le respeta, a Dios se le tiene temor de reverencia, pero a Dios no se le tiene miedo. Si en algún momento alguien te ha dicho algo que te ha dado miedo, déjame decirte, eso no viene de Dios, porque Dios no infunde miedo. Amén.
Dios no funde miedo. La palabra del Señor dice que en el Señor, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera todo temor. Así es que vamos a hablar un poquito. Yo quiero que Malvin nos lea un poquito en Mateo 24. Hay algunos textos que yo quiero que él nos lea. Comenzando en el verso 29. Yo quiero que tú empieces a leer, Malvin. Mateo 24, 29, para los que nos están siguiendo por la televisión o por el internet. 24, 29 de Mateo. Ok. Y dice así: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más su luz, más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestiales serán sacudidos. Sigue con el 30. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y al sonido de la trompeta, de la gran trompeta, mandarán a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos de los elegidos y un extremo al otro del cielo. Ok. Me llama la atención, queridos amigos, el verso 29 que habla de tribulación inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Y si usted lee desde el verso 1 hasta el 28, usted se va a dar cuenta que hay tribulación, pero aquí, comenzando en el verso 29, está hablando de una tribulación mayor, una tribulación más, que es lo que llamamos la gran tribulación. Esto se asocia mucho con el libro de Apocalipsis, aunque hay varias teorías con Mateo 24. Por ejemplo, Mateo 24 está la teoría de que ya Mateo 24 completamente fue cumplido. Ya se cumplió Mateo 24. Y hay unos argumentos muy fuertes para enfocarnos en que Mateo 24 ya se cumplió. Está otro argumento que parte de Mateo 24 se cumplió y que parte está por cumplirse. Y hay otro argumento que Mateo 24 es estrictamente para el pueblo judío, que no es para la iglesia. Entonces ahí es donde vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a hablar de la gran tribulación. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Esto es una pregunta que ha sido controversia desde los grandes teólogos hasta el día de hoy. Los maestros de hoy contemporáneos todavía. Es un tema de mucho que hablar. Porque ¿pasará o no pasará la iglesia la gran tribulación? Vamos a hablar de eso en el próximo segmento, así es que no se vayan de la línea, quédense con nosotros que aquí estamos discutiendo Mateo 24, vamos a entrar a 1 de Corintios 15 y 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que son los textos bíblicos y los pasajes que nos hablan acerca de la venida de Cristo Jesús. Ya volvemos con ustedes. Hola amigos de Aliento Visión, Facebook, Twitter, todos los que nos siguen cada semana. Yo soy la pastora Mercedes y estoy aquí para invitarte a que participes con nosotros en la Iglesia Cristiana Betel, una iglesia llena de vida, llena de abundancia, una iglesia donde encontrarás el poder de Dios manifestado cada semana. Nosotros somos una iglesia contemporánea bilingüe, donde nosotros adoramos el nombre del Señor. Y tenemos todo tipo de programas y tenemos todo tipo de redes, red de varones, red de mujeres, red de jóvenes casados, red de jóvenes solteros, red de teens y red del ministerio de los niños, que incluye un jardín infantil donde tus niños van a ser bien atendidos mientras tú adoras a Dios cada semana con nosotros. Si estás en el área del norte de New Jersey y tú no tienes una casa de adoración donde adorar, te invitamos a que participes con nosotros y adores. También puedes participar con nosotros a través del internet. Si vas a www.casabetel.org y le das al teclado donde dice Live, L-I-V-E, vas a poder vernos cada semana en vivo desde nuestro altar en Casa Betel y vamos a traer una palabra de vida para tu vida. Así es que te esperamos. Yo soy la pastora Mercedes y espero conocerte en persona. Dios te bendiga. Bueno, estamos aquí de regreso, Malvin, Lisbermi y yo, la pastora Mercedes, y hoy estamos en el programa Vive hablando un poco de el tema, la gran tribulación
y la venida de Cristo Jesús. Muchachos, como les decía al al final del segmento pasado, la palabra nos habla acá en Mateo 24, que después de aquellos días, queriéndonos decir que hay otra tribulación un poco más fuerte que la que se había hablado hasta el verso 28 del capítulo 24 de Mateo. Entonces, donde leyó Malvin, que habla de que el sol se oscurecerá y la luna no brillará más. No sé si ustedes estuvieron pendientes este año. Este verano tuvimos lo que se llama un eclipse. Sí. Se espera otro para el 2015. Y los eclipses se supone que son cada muchísimo tiempo pasan antes de que ocurran. Pero un eclipse lunar se espera uno para el próximo año, y más o menos en las fiestas judías, como creo que lo tienen predicho para el mes de abril. Entonces, esto de que el sol se está oscureciendo y que la luna no va a dar más su brillo y que las estrellas del cielo van a empezar a caer, todavía esto no se ha cumplido según lo que nuestros ojos naturales pueden ver. ¿Okay? Pero también puede ser una forma de hablar simbólicamente. Exactamente. Ahora bien, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Qué tú crees de esto, Liz? ¿Tú crees que la iglesia pase por la gran tribulación? Bueno, yo personalmente creo que no. Creo que la iglesia de Jesucristo, que fue comprada a precio de sangre, que ha sido fiel, no creo que pasará por la gran tribulación. Yo creo que de cierta manera como que se pierde el sentido del Señor habernos redimido, de haber sido fieles a Él, de haberle servido, predicado su palabra. Entonces, para después estar en un proceso donde seríamos una vez más, seríamos atormentados, probados hasta al punto de tener que dar la vida, según lo que muchos argumentan, para poder sobrevivir y estar con el Señor. Entonces, yo creo que la iglesia de Jesucristo no va a pasar por la gran tribulación. Esa es una enseñanza de reino, que no vamos a pasar. Pero hay algunas teorías. Tú has escuchado teorías, ¿verdad, Malvin? De que sí vamos a pasar la gran tribulación. Bueno, hay personas que dicen que sí, que la vamos a pasar y incluso te citan algunos pasajes bíblicos, pero que... Bueno, este es uno de los pasajes bíblicos que citan para decir. Mateo 24 es uno de los pasajes que enseñan que si dos estuvieran en el molino, que sí, uno será llevado y el otro será tomado. Es como si en medio de la tribulación es que Cristo viene. Y se basan en este capítulo de 24 de Mateo. Yo, al igual que Liz, pienso de que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación, porque entonces no tendría sentido en cierta forma de que nosotros, por ejemplo, si vamos todos a pasar por la gran tribulación, entonces no tendría sentido que estemos todos hoy en la iglesia, lo que estemos buscando de Dios. O sea, ¿por qué digo esto? Porque si vamos a pagar todos juntos por pecadores, o sea, no creo que, si en verdad somos lavados con la sangre de Cristo, yo creo, y eso es lo que entiendo hasta ahora, de que nosotros vamos a ser levantados antes de la gran tribulación. Porque hay un grupo que cree, hay un dentro de la iglesia que cree que la venida del Señor será al final de la gran tribulación. Ajá. Y que toda la iglesia pasaría por la gran tribulación. El problema con eso es que hay ciertos versículos en la Biblia o ciertas situaciones que no tienen lugar dentro de esa creencia. Por ejemplo, ¿qué pasa con el juicio del trono blanco? ¿Qué pasa con las bodas del Cordero? Entonces, toda esta creencia, hay gente que la afirma, utiliza la palabra para creer esto, pero entonces deja fuera otras porciones que la Biblia sí menciona. Si hablamos de la boda del Cordero, entonces ¿en qué momento será la boda del Cordero? Exacto. Después que ya termine todo. Después que termine todo. Estaba pensando en un verso que dice, lo estaba buscando, pero ahora no lo encuentro. Yo te libraré de la hora, ¿no? Es en Apocalipsis, creo que habla a las iglesias, escribe el ángel de la iglesia, donde el Señor dice que nos va a librar de la hora difícil, de la hora mala, del día malo. Entonces, yo particularmente soy de la que creo que
Mateo 24, si está ahí, es porque es una profecía bíblica de lo que ha de acontecer, las señales antes del fin. Pero también entiendo que cada época tiene su fin. Exacto. Cada época tiene su término, tiene su fin. Entonces, cuando acá en Mateo 24, el Señor habla de la destrucción del templo, cuando Él preside la destrucción del templo, y hay muchos temas que Él habla aquí antes del fin del mundo. Pero hay algo que mucha gente todavía no ha captado, pero al final casi, cuando comienza en el verso 36 de Mateo 24, que dice, pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, sino el Hijo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé. ¿Qué pasa? Que mucha gente coge este texto bíblico y dice que la venida del Hijo del Hombre va a ser para algunos, que van a ser más los que se van a perder que los que se van a salvar. Que va a ser como los días de Noé, donde solamente 8 entraron al arca y el resto de la humanidad. Pero aquí no está hablando del número de personas. Exacto. Aquí está hablando de cómo estaban los días de Noé. Exacto. Que había mucha apostasía, que la gente no quería creer, que la gente no quería creer en el mensaje que se le estaba dando. Entonces, de eso es que está hablando acá Mateo, cuando nos habla de la venida del Hijo del Hombre, como en los tiempos de Noé. Porque ellos estaban comiendo, bebiendo, casándose. Se parece a lo que vivimos hoy, ¿no? Exactamente. Igualito a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, más adelante en el verso 40 dice, estarán 2 hombres en el campo, el uno será llevado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo, una será llevada y la otra será dejada. Aquí en estos versos son los versos que se apoyan los que creen que vamos a pasar por la gran tribulación. Pero que eso es algo como de doble filo, si tú lo puedes ver. Porque también, ¿por qué no decir lo contrario entonces? O sea, ¿por qué no decir, bueno, antes de la gran tribulación va a pasar esto? O sea, van a ser tomados, van a ser levantados, que es lo que se viene enseñando desde hace mucho tiempo. O sea, que el pueblo va a ser levantado antes de, o sea, por eso uno será tomado y otro será dejado. O sea, el que es creyente a Dios, ¿verdad? Sí. Va a ser tomado. Ahora, el que no cree es el que va a pasar por la tribulación. ¿Entiendes? Porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, si tú no estás en los caminos de Dios, o sea, si tú no has trabajado para Dios y tú no vives para Dios, entonces, ¿cómo yo que he vivido para Dios, que me he consagrado, voy a pasar el mismo juicio y la misma tribulación que va a pasar uno que no estuvo Pero ahí? fíjate, Malvin, es que eso es precisamente lo que están ellos argumentando. Ellos argumentan que no es un juicio, que después va a venir el gran juicio del trono blanco. Ellos argumentan que ahí es que nosotros vamos a enseñar si somos o no somos, si vamos a creerle a Dios o no le vamos a creer. Pero entonces nos chocamos entonces con el libro de Apocalipsis, que habla de los 144,000. Porque entonces, ¿cómo contestamos a que de la gran tribulación salen estas 144,000 personas? Exacto. Que no es un número simbólico, es un número real. Son 12,000 de cada tribu de Judá, de Israel. Por eso es que yo creo que la gran tribulación es un tiempo donde sí los judíos lo van a pasar. Una de las cosas que yo sé que no va a ser literal son que hay gente que lo predica, las trompetas. Al sonido de la gran trompeta. Oye, yo conozco gente que está escuchando, está esperando escuchar una trompeta. ¿Sí? Y creen que la trompeta va a ser literal. ¿Cómo le llaman? El shofar. El shofar, sí. Yo he escuchado predicadores que han dicho que la trompeta va a ser literal y que todo el mundo la va a escuchar. No, es imposible que todo el mundo la escuche. Porque solamente el que está en el espíritu es que va a escuchar ese sonido. Exactamente. Es que va a escuchar de que el Señor está ya regresando. Y esto es un tema de no acabarse. Este tema de la venida del Señor no es un tema que podemos abordar en 25 o 30 minutos de un programa. Es mucho. Pero sí me llama mucho la atención. Por ejemplo, yo quiero que les lea lo que dice segunda de Tesalonicense. Sí, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo
y a nuestra reunión con Él, le pedimos que no pierdan la cabeza ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos supuestamente nuestros, que digan, ya llega el día del Señor. No se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tienen que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, el destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estaba con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre, a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que sea quitado del medio el que ahora lo detiene. Ok. Si nos ponemos a analizar un poquito, porque no tenemos mucho tiempo para entrar en profundidad, pero si analizamos un poquito lo que dice Segunda de Tesalonicenses, es que nadie puede poner una fecha a la venida del Señor. Y desafortunadamente eso lo estamos viendo más y más. Porque hay gente que dice, bueno, no se ha cumplido esto, no se ha cumplido esto y no se ha cumplido esto, por lo tanto el Señor todavía no va a venir. Exacto. Eso es poner una fecha. Limitando el poder de Dios. Entonces hay que tener cuidado con eso, amados, porque cuando el Señor dice que el día ni la hora solamente el Padre lo sabía, en ese momento Él hablaba como humano, hablaba como Jesús, y en ese momento Él de verdad no sabía el día ni la hora. Yo he escuchado tantas teorías de esto, que el día y la hora exacta, no es el día y la hora de acá de Norteamérica, no es el día y la hora de Australia, que el día y la hora de Australia no es el día. Es decir, que no hay un día y una hora exacta para la venida del Señor en cuanto a tiempo, porque la gente pues ha puesto esto como en contorno del tiempo, no entendiendo que para el Señor no hay tiempo, no hay un teléfono que te diga a ti. Dios no tiene un teléfono que le diga la hora. Dios no tiene un reloj en una pared que le diga son las 3 de la tarde, son las 5 de la tarde, son las 9 de la noche. Dios no está midiéndose por tiempo. Exacto. Entonces, cuando Jesús dice que ni el día ni la hora nadie lo sabe, eso es cierto, que en el momento nadie sabía, y cuando Jesús estaba hablando, no sabía, solamente el Padre es el único que sabe cuándo va a enviar al Hijo. Como lo envió la primera vez a morir, así también lo va a enviar en algún momento determinado, cuando el Padre se le ocurra, porque Él es soberano. Entonces, cuando nosotros, como estudiantes de la palabra de Dios, comenzamos a poner fechas, comenzamos a poner horarios, imagínate, yo sé que tú has escuchado esto, Malvin, que la gente comienza a poner, a decir, pero hasta se burla de nosotros los cristianos. Ay, que ustedes siempre están diciendo que Cristo viene, pero Cristo no ha venido nada. No viene nada. Y mi abuelo decía que Cristo viene y que Cristo no ha venido nada. Pero aquí no se trata del momento preciso que venga Cristo, aquí se trata de la vida que tú estás llevando, porque antes de que Él venga, facilito nos podemos ir nosotros. Porque nuestro tiempo sí que es contado, nuestro tiempo sí que es limitado. Entonces, ¿qué pasa si somos nosotros los que nos vamos primero? Si nosotros nos vamos primero, yo lo veo así de esta forma. Si yo me voy primero, Cristo ya vino. Ajá, ya. Para mí ya Cristo vino. Ya yo llegué hasta donde exacto. Y no quiero que vayan a pensar los televidentes que estamos diciendo que Cristo ya vino, porque aquí creemos que Cristo todavía no ha venido por su iglesia. Amén, pero cuando venga, viene por su iglesia y no va a poner pie sobre la tierra. Dice que nosotros vamos a ser arrebatados en los aires. Es decir, nosotros no vamos a estar en la tierra, Cristo no va a estar en la tierra en ese momento. Nos vamos de este mundo y luego regresamos a reinar con Él a la tierra. Esa es la segunda venida de Cristo, donde nosotros venimos a reinar con Él. Entonces, la primera venida de Cristo fue cuando vino a morir. Y la segunda venida de Cristo es cuando venga a reinar. No hay un in-between, no hay una venida, no hay una tercera venida, porque hay gente que dice que hay una tercera venida. Sí. No hay una tercera venida, hay dos venidas, la que cuando Él vino a salvar nuestras vidas en la cruz del Calvario y cuando Él regrese como rey, porque dice la palabra del Señor que Él viene a reinar con nosotros. En ese paquetico yo quiero estar. Por eso yo pretendo que la gran tribulación yo no la voy a pasar.
Así es que, exactamente, yo le quiero estimular a nuestros televidentes y a las personas que nos siguen por Facebook o por Twitter o a través del internet, de YouTube, cualquiera que sea la forma que llegamos a ti, que recuerdes, el Señor vino para darte vida en abundante. Y esa vida comienza aquí en la tierra, pero no termina aquí en la tierra. Amen. Porque vamos con Cristo, vamos a ser transformados nuestros cuerpos a un cuerpo glorioso y celestial, para que donde Él está, nosotros también estemos. Para que donde Él es, como Él es, así nosotros seamos. Entonces, necesitamos urgentemente estar a una con Dios. Así es que yo te invito a que si tú no conoces a Jesús, este es el momento donde tú le das tu corazón a Jesús. Yo te invito a que nos llames, el número en pantalla para que nos llames y des tu corazón al Señor. No por miedo de que tú te vas para el infierno, sino porque el Señor te dio ya todo y Él quiere darte más. Así es que nosotros, se nos ha terminado el tiempo, creo que sí, se nos terminó todo el tiempo hoy. Apenas nos quedan unos segundos, pero no nos queremos ir de aquí sin bendecir tu vida, sin decirte que puedes ir a Mateo 24 y leerlo, puedes ir a 2 de Timoteo capítulo 2, de Tesalonicenses capítulo 2, el libro de Apocalipsis, cuando lo leas, no lo leas con miedo, porque Revelación capítulo 1, verso 1 dice que esta es la revelación de Jesucristo. Ahí no se está revelando un monstruo marino, ahí se está revelando la revelación de Jesucristo. Y también te dejo para que leas Primera de Corintios 15. Todos estos capítulos pueden darte un poco más de luz. Y léelo en todas las formas, en todas las versiones posibles, porque va a ser de bendición para tu vida. Esta es la Iglesia Cristiana Betel, somos la Casa Betel, donde cada semana nos reunimos a las 11 de la mañana los días domingos, a las 8 de la noche los días viernes. Así es que te invitamos para que seas parte con nosotros. En este día han estado conmigo los dos teólogos trainees, Lisbermi Sánchez y Marvin Peralta. Así es que te esperamos hasta la próxima semana. Dios te bendiga y será hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.